Hola a todas y a todos y a todis y a todes. Bueno, después de este inspirador conversatorio, que la verdad yo creo que siempre venimos a aprender y seguimos aprendiendo, vamos a daros la bienvenida a la presentación del documental Habitar la escena. Bueno, yo soy Marta Monfort, soy la vicepresidenta de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Esta es la parte más difícil del discurso. Y además, con un montón de compañeros y compañeras, coordinamos la Comisión de Inclusión y Mediación de la Red Española. En primer lugar, queremos dar gracias a la organización y dirección de las Jornadas de Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas y la Música, por supuesto al INAEM, por hacerlas posibles. Gracias también al Ayuntamiento de Cádiz, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, el British Council, la Academia de las Artes Escénicas y, por supuesto, a Inés Enciso y Isla Aguilar, responsables de la dirección artística, y a Almudena Heredero y su equipo de la producción. El documental que vamos a ver ahora, Habitar la escena, habla de la inclusión y la accesibilidad en las artes escénicas a través de los testimonios de 12 profesionales de la creación artística, la exhibición y la producción. Es una pieza documental que traza un recorrido en torno a las prácticas actuales que existen en la inclusión social y la accesibilidad en el campo de las artes escénicas. Voy a hablar más despacio, perdón. Habla de las señas de identidad más especiales y las prácticas inspiradoras que proponen nuevas formas de habitar la escena y que transforman y expanden nuestro imaginario sobre el modo de relacionarnos con las artes y la comunidad. Este nuevo proyecto se enmarca en la actividad que lleva a cabo la nombrada Comisión de Inclusión y Mediación de la Red, y esta comisión está compuesta por José Paulo Rodríguez, director del Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, Juan Pablo Soler, director de los Teatros Municipales del Ayuntamiento de Murcia, Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Esther Monleón, técnica de Cultura de la Diputación de Málaga, e Inés Enciso, asesora externa de esta comisión, directora artística de estas jornadas y coordinadora del área de Desarrollo e Investigación de la Academia del Cine. Desde la Comisión trabajamos activamente para atender puentes entre las demandas de los colectivos en riesgo de exclusión y el universo de las artes en vivo, apostando por el libre acceso a la cultura, el impulso de una creación sin barreras y el diseño de proyectos más diversos y más participativos. Por último, antes de dar dentro vídeo, desde la red queremos agradecer de manera especial a los artistas y componentes que han hecho posible este vídeo, que son Esmeralda Valderrama, de Danza Móvil, luego los vais a ver aquí, David Ojeda, Telmo Irureta, Fernando Delgado, del Centro Dramático Nacional, Merichel Barberá e Inma García, del Festival 10 Sentidos, Marisa Brugaolas, de la compañía Rudapiés, Quina Aragó, del colectivo MUR, Gabriela Martín, de la Fundación Psicoballet, Javier Jiménez, de Apten, Berta Camps, de Escenaris Especials, y Sonia Gainza, de Apropa Cultura, y, por supuesto, al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que hizo posible que en estos espacios se pudiera grabar este documental. Espero que disfrutéis muchísimo de esta pieza, es casi una película, es maravillosa, y sobre todo que siempre sigamos aprendiendo, que ya no es hora de incorporar, sino de normalizar la inclusión y la accesibilidad en nuestras prácticas artísticas como gestores, como artistas, y en visibilizar estos colectivos que afortunadamente están aquí. Así que muchas gracias y que disfrutéis del documental. Empecé porque yo era bailarina hace muchísimos años. Yo empecé a plantearme que cómo se concebía la danza, que qué era esto de la danza, porque tenías que tener unas medidas estándar, ni muy alto, ni muy bajo, ni muy flaco, ni muy gordo, ni así, ni así. Entonces, porque es que si no ya no te cogían en las audiciones, ¿sabes? Entonces, yo siempre he entendido que los cuerpos diferentes pues generan, por supuesto, energías y dinámicas muy diferentes, y yo siempre he creído que eso era maravilloso para el hecho escénico. Entonces esa fue mi historia, por eso empecé metida en esta historia. Veía a mi tía en televisión, bueno, en teatro también, y me gustaba mucho.
Y luego siempre hacíamos nuestras tonterías en casa. En Nochebuena, pues siempre había una excusa para ponerse una peluca. Llegué al teatro con la llegada al instituto y me quedé en el teatro. Y luego con mi hermana, que tiene discapacidad física, cuando empecé a trabajar ya profesionalmente, las primeras clases que me nacieron fueron ya de un grupo integrado. Entonces fue como una situación de sinergias entre lo que yo conocía del mundo del teatro y el descubrimiento de que la diversidad tenía sentido. Fue bailando en Londres con la compañía que conocimos a la compañía de danza Candoco, que es una de las primeras compañías en el mundo que integra bailarines con y sin discapacidad y bueno, eso fue como ese hallazgo que nosotras necesitábamos, ese impulso para poner en marcha un festival que fuera inclusivo y que atendiera a todas las disciplinas. Y no, el Festival 10 Sentidos precisamente es un festival de artes vivas donde evidentemente el protagonismo está siempre en las artes escénicas, pero quiere reunir a todas las artes contemporáneas y hacer un diálogo constante sobre inclusión, diversidad, apostar por las diferencias. Nosotras como coreógrafas, como bailarinas, cuando vimos las piezas de repertorio por Candoco de Trisha Brown ejecutadas de una manera increíble y dijimos, bueno, aquí no hay límites y lo que es capaz, ¿no? Los cuerpos, como esa diversidad de los cuerpos, ¿no? en la danza, el poder que tiene y cómo transforma también la mirada, ¿no? de los espectadores. Entonces vinimos con esa intención de arrancar algo que sí que es cierto que en las primeras, en la primera edición, porque fue donde tuvimos también esa conciencia de vamos a hacer hicimos una edición en la que el foco estaba puesto en esa diversidad, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que precisamente para hablar de inclusión teníamos que expandirlo y teníamos que integrar artistas con y sin discapacidad al mismo nivel, ¿no? Simplemente abrir las puertas y abrir la mente a que hubiera muchos tipos de propuestas diferentes. Acabé como director de producción del Centro Dramático Nacional y ahí fue donde empezó mi relación, creo que como le pasa a mucha gente, un poco por casualidad con la inclusión, ¿no? Nos llegó una propuesta de Inés Enciso y Miguel Cuerdo para hacer un festival que se llamaba Una mirada diferente, de artes escénicas y discapacidad, y ahí fue donde yo me enfrenté por primera vez a algo que desconocía, y a mí lo más bonito que me ha traído todo esto es quitarme esos prejuicios. Pues había mucha cultura en mi casa, ¿no? Y yo creo que fue un poco esa apertura a lo estético y de ahí un poco buscar justamente aquello que me faltaba en la vida. Fue luego en Estados Unidos, ¿no? Donde yo empecé a trabajar y a encontrar en proyectos a gente con diversidad funcional, en proyectos de danza. Mi caso fue un poco accidental y desde bien pequeño siempre he tenido como una fijación con las minorías, que era eso, ¿no? Cuando descubrí la fuerza que tiene la cultura en el cambio social, en la parte de cohesión, las ganas que tenía de aportar algo a la sociedad y de entre todos buscar un bien común y a través del arte. Nací con el proyecto artístico porque en mi casa eran artistas y entonces no he tenido una sensación de que naciese el arte en mí, sino que estaba en mi ADN. Y el arte inclusivo también, con lo cual yo la diversidad la viví desde que nací, porque tengo una hermana con discapacidad intelectual. Entonces la belleza del cuerpo diferente no es algo extraño en mi vida. Realmente nosotras siempre hemos pensado que también es un poco complicado porque al final si empiezas a ver cómo nombras las cosas, creo que muchas veces es mucho más sencillo. En realidad, todas las personas tenemos alguna discapacidad y la diferencia es que algunas son más aparentes que otras. Apostar por todas las diferencias y que nos hagan fuertes, sobre todo hablando de creadoras y de creadores, ¿cuál es la diferencia, lo que realmente distingue a una persona? Y también luego conscientes del poder de contagio que tiene lo diferente, ¿no? que es una pasada para los que no lo conocíamos o para de repente creadores que empiezan a trabajar cuando nunca lo han hecho con la discapacidad, que tiene un poder de contagio bestial y te abre de repente unas posibilidades artísticas que a lo mejor ni te planteabas antes.
súper importante que un espacio como el vuestro, que yo creo que sí que es uno de los pioneros, ¿no? Que a nivel de espacio público haya hecho una apuesta así, pero es que es necesario sobre todo el paso del tiempo como para conseguir afianzar las cosas. La denominación es un atildamiento, una señal y una reducción, justamente. Cuando al final haces un término de ese nivel, estás excluyendo un paradigma. Estás haciendo que el paradigma solo funcione en ese formato. Y eso implica distribución, exhibición, realización y producción. Es decir, al final el arte inclusivo necesita festivales. Es decir, buscas unas estrategias que son acomodaticias y relativamente parciales, exiguas. Y eso implica una segregación. Paradójicamente, lo que se busca que sea una formalización o una normalización, estás actuando en una retención, una segregación. Actualmente hay grandes proyectos artísticos, de direcciones artísticas, que están modificando eso desde 15, 20 años para acá. O en festivales específicos se buscan las sinergias con teatros de exhibición y las programaciones ordinarias, pero el concepto sigue siendo exclusivo. Y además, si dices inclusión, ya estás como ya condicionando la mirada del público. Es que ya te miran distinto. Totalmente. O te exigen menos. Sí, o sea, como somos menos capaces. Claro, estoy un poco cansada de la historia de la inclusión. O sea, las cosas son. No, es que ya está bien de tanta inclusión, es que ya está bien. Que la cultura sea inclusiva es que nadie quede fuera. Hacer todo lo posible para que espacios y exhibición incluyan a todos, en un sentido muy amplio de la palabra, todos y todas. Lo único que es verdad que en la palabra inclusiva ya hay una jerarquía que dice que hay alguien que dice que tú te puedes unir a mí, ¿no? Aquí hay una desigualdad de serie, una cultura para todas, para todo el mundo. Es que la cultura es un derecho. Tendría que, y creo que se hace, pero hay que esperar unos años a que dé sus frutos en todas las áreas formativas, dentro de las artes escénicas, en todas las disciplinas, desde técnicas, artísticas, etcétera, pues que la accesibilidad y la inclusión esté desde el inicio de la cadena. Y yo lo que pienso es que además no es que sea un deber y un derecho, es que es mucho mejor, porque cuando tú ves un espectáculo y con diversidad en escenario profesional, la fuerza que tiene es muy grande. Entonces, al final, esta diversidad enriquece el arte de una manera increíble. Pero es que en los públicos observan la naturalidad de todo, eso también en aquel momento estamos haciendo una sociedad mucho más justa. Yo y mucha gente ve las plateas con mucha diversidad, nos emociona a todos ver públicos diferentes. Claro. Y cuando además ves espectáculos con diversidad que funcionan, tienen muchísima fuerza. Entonces, esto es lo que te digo, que nos tiene, creo, nos tiene que animar a todos a remar en esa dirección, ¿no? O sea, que ya no solo porque sea un derecho, sino que es una oportunidad. Hay millones de personas con discapacidad que se están quedando fuera, no están participando activamente en la cultura y nos estamos perdiendo mucho desde el punto de vista del espectador, desde el punto de vista de la creación, de las sensibilidades y trabajar. Y yo creo que aunque cada una de las iniciativas tenga su actividad o haga como una cosa concreta, pero creo que en el fondo trabajamos por fomentar esa participación de todas las personas en la vida cultural, ¿no? Me parece súper importante. El bagaje de elitismo en la cultura está ahí y no es salvable tan rápidamente, por lo tanto, seguramente lo que dice Javier es el quid de la cuestión, ¿no? Si podemos tener mucha más información o informar sobre el impacto de la cultura en las personas, en positivo, también va a coger mucho más valor este derecho, ¿no? Es un término grande, pero creo que hay que dar pasos concretos y pequeños. Para mí hay una parte que tiene que ver mucho con la educación y la educación en las artes. Es decir, si queremos, por ejemplo, desde la danza o desde el circo, encontrar en un mundo ya donde se puede trabajar la creación, quiere decir que hay una gente que tiene una cierta formación, ¿no? Tiene que haber lugares de educación. Y el problema es que la gente que en teoría no se siente dentro de ningún colectivo excluido, porque no se siente excluida en la sociedad, pues nunca va a considerar que los que nunca se ven en ciertos sitios educativos de las artes
pues no los va a echar de menos. Es verdad que, por ejemplo, que además falta incluso de base, ¿no? Porque en los espacios municipales públicos puede acceder cualquier persona, incluida una persona con diversidad, ¿no? Pero no está, o sea, legalmente la ley está, pero los espacios no están preparados por la accesibilidad. Es simplemente cambiar el chip y desde el inicio de la preparación de un programa o de una elaboración hay que tener toda esa diversidad en mente, ¿no? Lo que yo sí que me he dado cuenta trabajando en proyectos de inclusión, que para mí el primer paso, el más importante quizá, son los cuidadores. Siempre detrás de esa persona hay un profesional o unos padres o un familiar que deja de hacer muchas cosas para que esta persona se pueda realizar. Y la figura del cuidador creo que no se pone en valor, porque yo creo que es el primer eslabón de una inclusión coherente y sana. Tanto los profesionales, que tienen una vocación muy grande, pero también cuando trabajas con las familias te das cuenta de lo complicado y lo que supone para una familia tener una persona dependiente. La inclusión es un grupo, lo que tú dices, ¿no? Variado, o sea, en toda su diversidad, ¿no? El arte en el margen, que no marginal, obliga a una reformulación del paradigma. Eso parte de lo que es crear, y luego tienen que estar los estamentos que obliguen a reconocer y a ubicar esos espacios de esas creaciones. Creo que eso no se está produciendo sino ahora. Entonces, son varias cosas a la vez, pero creo que el paradigma sí está moviéndose, y sobre todo las obligaciones políticas. Yo en la escuela que estudié yo en Donosti, en el taller de artes escénicas, no he tenido problema porque, claro, algunas asignaturas como cuerpo y movimiento escénico, decía yo ya puedo hacer algo ahí. Bueno, cuerpo tengo. Cuerpo tengo. Y estoy muy bueno. Estoy genial, o sea que... Les pregunté, ¿yo podría entrar en la escuela? Y dije, sí. Si tú no te pones límites, no te los vamos a poner nosotros. Entonces dije, qué bien. Y me animé y fui. Entonces la escuela se adaptó a mí y yo a ellos también. Yo todavía cuando voy con la compañía tengo que explicar a los elementos de producción de un teatro en redes que el cartel se tiene que hacer así, que esto no es un cartel accesible, que las medidas de accesibilidad cumplen este requisito, que el plan de producción tiene que modificar sus horas, y todo eso estoy cambiando el asentamiento de gente que llega al teatro. Cuando llega, hace lo que hace cuando hace y no se obliga a que otro público pueda verlo. En esa actitud acomodaticia es donde vive el paradigma de la exhibición escénica de este país, y eso hay que cambiarlo. Espero que la Agenda 2030 obligue a cambiarlo, y eso es reformular toda una nueva instrucción para que los elementos de producción de los teatros cambien su ignorancia. Que como no tengamos ayuda a gira, claro, tú haces una producción, la producción, mira, ya la sacas para adelante como sea, como puedas, la sacas para adelante, es verdad, pero es que luego el problema es la distribución. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como no tengamos ayuda a gira, es que difícilmente podemos tirar para adelante, porque es que no podemos, o sea, los cachés con los que te puedes mover son muy pequeños. O sea, hicimos formatos para hacer calle porque la calle es mucho, o sea, te contrata muchísimo más en calle. Los espacios de creación y de exhibición están trabajando, las escuelas de enseñanza artística superiores también, pero eso no obra en que Telmo se pueda acercar fácilmente a la docencia de un espacio de actitud artística. Necesita apoyos sustanciales, que eso no es arte, sino eso es apoyo dentro de sus necesidades especiales para poder llegar, y también que el acceso a estos espacios esté regularmente promocionado. Todos los espacios artísticos están en atención y están atentos a la inclusión. Eso se está variando. Lógicamente, hace 30 años esto no pasaba y estamos dentro de esa actitud. ¿Por qué? Porque hay personas que estamos trabajando dentro de los espacios que hemos sido en el margen, dentro de lo que es lo ordinario. Es lento, pero se está produciendo. Gente que te apoye o gente que sienta curiosidad, ¿no? Sí, también. Por cómo es tu cuerpo, cómo es tu mundo y cómo vives tú. Porque muchas veces nos surge el interés o la preocupación cuando tú has vivido eso, o cuando tienes en casa a alguien con discapacidad. Pero cuando es alguien de fuera, uy, qué bien que existes, ¿no?
mi labor ya es política, no es ideológica. Totalmente. Es decir, que ya veo que la acción política del arte tiene que ser en reivindicar la accesibilidad. Y entonces cambiaremos los conceptos paradigmáticos de las programaciones, de los programadores y de los establecimientos de acción cultural que tiene que darse. Es que si hay ganas, ¿no? Si te motiva, no sé, es muy curioso. Si empecé en la escuela de teatro, éramos 12 en clase, trabajamos en eso 2. Entonces es como, igual, no se imaginaban que yo podía estar en este momento. Probablemente. Yo creo que es muy importante diferenciar como dos cosas. Una parte es el trabajo comunitario, los proyectos comunitarios, los trabajos con la comunidad, que creo que son muy interesantes tanto desde el espacio público como desde cualquier programación cultural, como pueda ser también nuestro espacio del Festival 10 Sentidos, que son proyectos que se generan porque creo que el arte tiene un gran poder de transformación social y por ello puede trabajar con personas con discapacidad, con un colectivo en riesgo de exclusión social, con niños y con jóvenes como para generar nuevos públicos, que atiende a un mensaje que quiere construir desde una mirada social y eso es súper interesante. Pero eso no tiene nada que ver con la inclusión de artistas o compañías o profesionales con discapacidad dentro del arte. Los que provocamos, los que programamos ese tipo de espectáculos, no tenemos que poner límites a las necesidades que nos encontremos por el camino. Y creo que volvemos a que en lo público es más fácil hacerlo porque quizá en lo privado la gente no es capaz de medir los esfuerzos que supone. Si te están pidiendo un cabeza de cartel para programar cualquier espectáculo, les llegas con un proyecto con artistas con discapacidad y es que no es lo que ellos a lo mejor esperan, ¿no? Hay que encontrar a programadores que se atrevan. Nosotras muchas veces hemos hablado que todo el mundo debería tener una experiencia. Nosotras nos hemos acercado desde la programación, programando propuestas, tanto como desde una experiencia artística con personas con discapacidad directamente. Y a nosotras nos cambió la realidad de nuestra compañía. El momento en que eso se expandiera y se normalizara, pues cambiaría también la cosa, quiero decir. Es que al final es un contagio, que es lo que hablábamos. Y para nosotros ha sido muy importante y fundamental quitarnos las etiquetas desde dentro, ¿no? Quitárnoslas primero nosotros, que el equipo del CDN entienda cómo es este proyecto, que dejen de hacerse preguntas, que al principio es inevitable hacérselas, y cuando desde dentro ves que la gente se lo cree, que empuja, que se entusiasma con estos proyectos, por alguna razón salen mucho mejor. La mayor dificultad para mí a lo mejor es conseguir el equilibrio entre, o que me entiendan el momento en el que estoy creando, abierta a improvisaciones y tal, y cuando llegamos al momento ya de limpiar. Pero la verdad es que disfruto, es donde más disfruto y me ofrecen un montón de cosas que yo no tenía ni planteado. Yo básicamente doy temas y dejo que la gente vaya haciendo. Y me convierto más como en una moldeadora de energías a partir de lo que ellos dan. Yo puedo hablar un poquito, llevamos menos años yo en mi caso, y sí que del primer espectáculo, que fue una cosa espontánea y coral, fue muy bonito, pero fue un espectáculo que no se llegó a explotar todas las potencialidades que tenían. Y allí nos quedamos. Ahora cuando hemos entrado a hacer la segunda producción, la dificultad más grande y a la vez el acierto más grande fue dividir cada persona dependiente, la juntamos con un artista y a la vez les dimos un director de su disciplina. Entonces el hecho de atomizar la producción y respetar los tiempos de cada artista, y hemos tenido 5 directores de número, más un director global, más los 5 artistas que han hecho este acompañamiento individual a la persona, que aquí sí que realmente hemos empezado a ver que era un camino muy interesante porque se ha creado el vínculo entre los artistas, la complicidad, o sea, se nos ha ido reproduciendo cosas que yo he visto en producciones normales. El problema muchas veces es que estamos en tierra de nadie, en distintas aguas, entonces nosotros podemos acceder a las ayudas del ámbito social para la estructura de la entidad porque somos fundación, pero no para la creación.
Y dentro del ámbito de la cultura, cuando podemos acceder, por lo menos hasta ahora, a las ayudas a la cultura, siempre tiene que tener un fin social. No puede ser un proyecto cultural per se, pero sí nos gustaría que se reconociese la producción cultural única y llanamente. Y luego, creo que hay una labor de educación también muy importante. O sea, tú puedes tener un teatro absolutamente accesible, que si el equipo que está conformando el teatro no está educado en la diversidad, van a ver la diversidad como un problema. Entonces, creo que tiene que ir un poco parejo, ¿no? Que sepan cómo enfrentarse a personas diversas de cualquier tipo que puedan venir a ver el espectáculo. Sí, el cambio de paradigma creo que es importante y se tiene que producir porque todas estas personas han estado recluidas en centros a menudo o en casa y no han estado invitadas o no se han acostumbrado a disfrutar de la cultura y de la sociedad en general. Esto es como, hay que trabajar la inclusión y la accesibilidad, es decir, puede ser todo accesible, pero si no te vienen, porque no se sienten invitados o no les interesa o no les interpela. Entonces hay un tema de temáticas, pero también hay un tema de ir trabajando que esto también es para ellos. Y en este sentido, los 17 años de experiencia de Propacultura es que al principio no es para mí, lo pruebas, te gusta, lo trabajan en el centro, luego van con sus padres. Es un recorrido, efectivamente, pero por supuesto, y esto pasa con las personas también sordas, ¿no?, que si han estado tanto tiempo excluidos, pues no van a venir de golpe, ¿no? O sea, quiero decir, hay que trabajar esos públicos especialmente, de manera muy proactiva, para que se sientan invitados. Lo que vemos nosotros en escenaris espacials es que no pueden acceder a escuelas de formación actoral. Hay muy pocos actores o alumnos con discapacidad porque viven en fundaciones mayoritariamente cuando son adultos. Y si tú vives en una fundación, vas con todo el grupo a hacer la actividad. No puedes ir tú a la escuela. Es que yo creo que en temas de políticas educativas se ha trabajado mucho la inclusión en primaria, sí, pero queda pendiente todo el tema de estos estudios más de posgrado o de FP, etcétera, y de incluir, como tú dices, de otras maneras, ¿no?, más auditivas. Y yo creo que es una transformación que está en proceso. Hay que ponerlo muy fácil y hay que ir a por ellos directamente. Sí. Si no, no nos van a venir porque han estado demasiado tiempo excluidos. Si hemos descubierto que la cultura puede hacer tanto para mejorar la vida de estas personas, están en una situación de vulnerabilidad, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo? Desde la cultura podemos mejorar la vida de las personas que lo están pasando peor. En accesibilidad física, pues bueno, se ha avanzado mucho, como hemos hablado, y el siguiente paso, yo creo que se llevan unos años apostando por la accesibilidad a la comunicación. Yo percibo que también la accesibilidad cognitiva también ha tenido un impulso en los últimos años. Hablamos de muchos otros niveles de accesibilidad, pero claro, la relación con el espacio cultural no es solo ir a ver a la obra. Creo que todavía no hay un conocimiento suficientemente extenso sobre lo que es la cadena de accesibilidad. Es decir, desde el momento en que te informas a través de la página web o en el momento que compras las entradas y su accesibilidad o no accesibilidad, y por lo tanto aquí es un tema también peliagudo, ¿no?, a comentar, que se debería casi poner un poco por ley, ¿no?, que también la venta de entradas fuera accesible para todos los públicos, porque si no se rompe ya la cadena y después, como tú muy bien dices, llegar, aparcar, sentarte, enterarte de la obra. Sí que reivindicamos que haya un criterio, digamos, de descuentos o unos programas que implementen de manera regular, como tú bien apuntabas, para facilitar ese acceso, porque efectivamente hay colectivos que tienen más dificultades, etc. Y eso no significa, por supuesto, que no se esté poniendo en valor la cultura, sino todo lo contrario. El impacto que tiene individualmente en cada una de las vidas y de estas personas vale mucho la pena. Entonces, bueno, vale la pena, ¿no?, pensarlo. Comprometemos en acción entre distintos lugares de ejecución: el plano artístico, el plano de producción y gestión, el plano de realización. Esos espacios tienen que estar calibrados y formidables. Hay una cosa muy buena
que es que si hacemos las cosas para la gente con discapacidad, ya vale para todos. Exactamente. Claro, No solo para mí. Y que a mí me encanta pensar eso de que si todos los espacios fueran accesibles, adaptados, ya no hay discapacidad. Entonces ya son no los sitios los discapacitados. Claro, claro, quiero decir que no. Pero hay un espacio que se está ganando en Territorial Mar, que son los programadores culturales, en lo que puedan atenderse y cambiar su forma de ver el mundo, y también los espacios de exhibición en redes, que tienen que también ofrecer un espacio distinto de las programaciones. Es que creo que el cambio de paradigma realmente debería ser que no valorar las propuestas con discapacidad en función a la debilidad que pueda haber en ese artista, sino que precisamente tú mires su trabajo por el discurso de esa creadora o ese creador con sus posibilidades sin que eso sea una limitación, que tú puedas valorarlo exactamente igual. Normalizarlo, yo creo que lo suyo es que en una programación esté integrado sin que además tú tengas que de verdad poner en valor o tener que señalar que estás atendiendo a artistas con discapacidad. Entonces, esta es nuestra apuesta por un trabajo de calidad, independientemente de que aquí haya o no, y ya iréis descubriendo en la programación, si el coreógrafo va en silla de ruedas, si hay 10 personas invidentes en una de las obras, pero sobre todo que convivan, igual que en el cine, por ejemplo, que se normalice la idea de que puedan participar actores y actrices con discapacidad. Pues a mí me encantaría que la Fundación, lo que es la sede, me gustaría que fuese un espacio realmente abierto a la ciudadanía, que todavía no lo podemos conseguir porque no tenemos los recursos, ¿no? En cuanto a toda la parte externa, que no viene, no lo puedo decir yo, me encantaría que las personas, los artistas y las artistas con discapacidad pudiesen decidir, elegir libremente ser artistas y vivir de ello, que sea todo diverso, que no tengas sitios estancos, que todo se fluya. Pues a mí me gustaría que Ruedapiés pudiera ser, independientemente de la estructura que tuviera, pero un grupo de personas con y sin diversidad, que es así, con esa idea es con la que nació, pero que cada uno tuviera funciones diferenciadas, gestión, producción, multidirección, y que pudiéramos tener muchas patas. Del colectivo MUR, básicamente lo que me gustaría en 5 años es un poco lo que se está dando, de que los artistas que han formado parte del proyecto han conocido artistas y que puedan hacer colaboraciones fuera de lo que ha sido. Ayudar a visibilizar un colectivo y con eso ya estoy bastante contento. El tiempo. Tener tiempo. Para mí tener el tiempo es lo... Y no tener metas, calendarizar una creación. Eso es quizá lo que yo a mí pienso que es más importante a la vez de hacer una creación artística con gente que tienes que tener todo el tiempo del mundo y que puedes fracasar, mucha más diversidad y habrá propuestas diversas, habrá otras maneras de narrar historias y yo creo sí, que es cuestión de unos pocos años. Yo creo que antes que lo que decía, yo creo que es imparable. La transformación, la sociedad está evolucionando y el sector también, el sector de las artes escénicas. Y eso llegará y yo creo que incluso antes de 10 años lo veremos. Yo si comparo, digamos, hace 12 años o 10 años, es que yo os digo, no había oferta cultural accesible.
el impacto positivo que tiene la cultura, la inclusión en la cultura, la participación de personas de diversos colectivos en la cultura, que tiene un impacto positivo tan grande que no nos cabe ninguna duda. Es muy importante formación a los técnicos culturales para saber cómo acoger estos públicos, porque son importantes tanto a nivel de escenario como público, o sea, formación a todo el personal de un teatro y además como referentes, es decir, en positivo siempre, para empatizar y para ilusionar. Y formación también para todas estas personas en situación de vulnerabilidad, para que sepan todo el potencial de la cultura. Es decir, si la cultura no ha estado presente en sus vidas, ¿cómo van a pedir la cultura? Entonces yo creo que a partir de aquí, para mí sí que pienso que es el primer paso, porque la formación, como tú antes decías, cuando algo no lo conoces, te da miedo, y el miedo provoca rechazo. A partir de la formación, ese desconocimiento desaparece, te sientes más seguro y encima, si está bien hecha, es motivante, te pone en acción. El futuro ideal sería que cada vez en más lugares se tuviera esta sensibilidad hacia estos públicos especiales y, por lo tanto, con políticas culturales hacia ellos. Y en este sentido, pues que la red siga creciendo y no solo la red de programadores culturales, y por lo tanto el crecimiento, ¿por qué no?, de Apropacultura en más teatros y auditorios que pudieran considerar festivales también y museos, que es una herramienta útil para atraer estos públicos, pero también en las entidades sociales la presencia de la cultura de una manera mucho más establecida en su plan estratégico. Con la visión, en la utopía que tenemos desde Teatro Accesible, que fue un poco el origen, es que todos los espectáculos sean accesibles para todas las personas, un poco para lo que trabajamos. Yo creo que es importantísimo que el público tenga la capacidad de normalizar el acceso a ver propuestas con artistas con y sin discapacidad. Yo creo que eso debería ser la base fundamental para que las cosas todavía puedan avanzar un poco más rápido y si soñamos en un futuro mejor. Que las artes escénicas estén presentes en las aulas y que, igual que los niños comienzan a pintar y llega un momento en que lo abandonan porque la vida te exige otras cosas, pues fomentar muchísimo la educación artística. Yo creo que es como fundamental, ¿no? El tener conciencia de tu cuerpo, con tus limitaciones y de muchas otras cosas que podamos normalizar, ¿no? Y que el arte o las artes no estén como en un lugar como excepcional, ¿no?, de nuestro planeta y de nuestra vida, sino que se integren en nuestra vida de una manera más natural. Creo que en general el tema de la inclusión va a ser mucho más potente y va a favorecer más cuando se abra todo el espectro de lo social y no se catalice solamente o se vertebre solamente en términos de discapacidad o colectivos en concreto. Bueno, yo creo que es importante sobre todo seguir avanzando, ¿no? Porque en general y más en el arte es muy difícil llegar a los sitios y muy fácil deshacer lo andado, ¿no? Entonces, nosotros, gestores de nuestra generación, en un momento dado a lo mejor ya no estamos en los puestos en los que estamos ahora y habrá otros. Claro. Y me parece muy importante no detener este avance para que los próximos que lleguen continúen el camino iniciado. Bueno, nosotras siempre hemos pensado, no podíamos acomodarnos en nuestro festival, en nuestro proyecto. El reinventarnos es como una exigencia. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues que el festival estuviera muy afianzado, que el festival tuviera un impacto en la ciudadanía de pensamiento y que hubiéramos generado pues mucho pensamiento a través de las artes y que hubiera una normalización de la cultura y que la gente participara y que no fuera un esfuerzo, ¿no? Siguiera existiendo esa necesidad por disfrutar, por pensar y por imaginar, que al final con el arte construimos nuevas realidades, inventamos una historia y bueno, pues que ayudáramos a generar un mundo mejor, una sociedad mejor.